Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de 10º grado? En ese pequeño video, pues quiero retroalimentar la guía número 1 de Ciencias Económicas y Políticas. Básicamente va a ser una lectura rápida de lo que ustedes ya leyeron, ya reflexionaron y pues respondieron en su texto, ¿cierto? Eh, entonces, a continuación, no siendo más, entraré a proyectar la guía, como ustedes pueden ver ahí. En la guía podemos ver qué era lo que había que hacer, ¿cierto? Qué es lo que había que hacer. Como ustedes pueden ver, en el primer punto, pues había que hacer, presentar el punto de vista sobre el ODS, ¿sí? Objetivo de Desarrollo Sostenible que estamos trabajando, que trata sobre la educación. Ojo, argumentando por qué es importante que los gobernantes lo tengan presente en su plan de gobierno. En 300 palabras, era una reflexión sobre la temática, con las cifras que estaban, con los aspectos que tenía, y hablando sobre por qué es importante tener presente esto. Recordemos que el ODS que estamos trabajando y los demás ODS son políticas públicas que ha fijado la Organización de Naciones Unidas, la ONU, con un fin, intentar que al 2030 el planeta cierre brechas desde todos los aspectos económicos, políticos, ambientales, con un fin, que nuestro planeta sea habitable, sea ameno para todos, que nadie se quede atrás, ¿cierto? Lo cual no es fácil, pero tampoco imposible. Entonces, en el aspecto educativo de eso trataba este ODS. Bien, entonces, borremos aquí esto. Bien, como ustedes pueden ver, se titulaba Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, ¿cierto? Eh, Voy a leer párrafo por párrafo y brevemente comentaré la temática. Voy a ampliarlo un poquito más para que lo vean bien. Una de las condiciones básicas para el desarrollo es contar con servicios de educación de calidad para todos. Para ello se requiere una serie de factores: profesores cualificados, infraestructura, aprendizaje pertinente, significativo, incluyente y cobertura universal. Aquí sí es cierto que el mandato de no dejar a nadie atrás se debe aplicar a cabalidad. A pesar del considerable progreso en la matrícula escolar, una proporción de la población sigue sin asistir a la escuela, en particular en la primera infancia, 51%, en la educación media, 22%, y en la educación superior o terciaria, 62%. A ver, recordemos que el DANE es Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Es una institución del gobierno encargada de censar, manejar diferentes estadísticas demográficas, sociodemográficas con un fin: establecer políticas públicas, ¿sí? Vemos una cifra en torno a la educación que el 51% de los estudiantes en primera infancia, ¿sí? Es decir, todo lo que hablamos de preescolar principalmente, y antes de eso guardería, educación media, es decir, 11º grado, y la educación superior o terciaria, que es la que hablábamos ya, un SENA o una universitaria. SENA sería técnica, tecnológica y pregrado y posgrado, hasta pregrado. Bueno, entonces vemos que es preocupante la situación. Por ejemplo, dentro de nuestro contexto, yo recuerdo el año pasado, que pues fue el último año de la anterior administración, se manejaba la cifra que alrededor de 217, 20, de 200 a 250, pongamos ese margen, de jóvenes en edad para estar escolarizados en básica secundaria, estaban fuera del sistema educativo. Jóvenes de todo el municipio. Si hacemos esa cuenta de esa cantidad de estudiantes, alrededor de 250, englobémoslo, y sabiendo que el colegio tiene cerca de 400 estudiantes, nuestro colegio, y que la Aragua tiene menos, pero englobemos los otros 400 estudiantes o 300. Entre la Aragua y Santa Elena, ¿sí? Es decir, nuestra sede con las otras 16 sedes, con Cachipay, más el colegio de la Aragua con sus sedes, hay alrededor de 800 estudiantes en el municipio. Y de esos 800 estudiantes del municipio, que hayan alrededor de 250 estudiantes por fuera, es más del 20% de la población estudiantil del municipio apta para estudiar en básica, secundaria y media fuera del sistema educativo. Lo cual es terrible, a mi parecer. Lo cual es terrible porque un 20% es bastante, ¿sí?
Y ahí viene ya lo que ustedes están debatiendo en sus textos. ¿Qué causa esto? Está pues obviamente una cuestión que hay estudiantes que no les interesa estudiar, entonces pues prefieren seguir fuera del sistema educativo, lo cual considero terrible porque no saben el daño que se están haciendo a futuro. Falta de oportunidades, ¿sí? Sobre todo hablemos del sector rural. Recuerdo que el debate estaba sobre todo por la zona de Filipinas, Germania, zonas distantes que los estudiantes salen de quinto de bachillerato, de primaria, perdón, y tienen esa pregunta, bueno, quiero hacer sexto grado, pero vivo en una zona muy lejana del municipio y no hay un colegio cerca, pero también es difícil abrir un colegio porque no hay la cantidad de estudiantes suficientes para el mínimo de profesores, y ustedes saben que eso implicaría abrir otra posprimaria que a mediano o largo plazo pues no garantizaría una buena calidad educativa y dispersaría aún más los estudiantes. Entonces, ¿qué hacer? Ese era el debate que había el año pasado. Muy seguramente este año también está ese debate presente. Bien, comentarle eso como un apunte y trayendo esa temática al contexto. Bien. Continúo. Además de lo anterior, aunque se matriculan más niñas que niños, muchos no alcanzan competencias básicas. La educación de calidad a nivel nacional se ve obstaculizada por las marcadas diferencias entre la educación pública y privada y las profundas desigualdades a nivel urbano y rural e incluso a nivel departamental. Vemos ya muchos factores, ¿sí? Recuerden que en el fondo la educación está fundamentada en la enseñanza de competencias. ¿Cómo así? Una serie de saberes, presaberes y capacidades que logramos aplicar en contexto, lo cual no es fácil, ¿sí? Uno cree que a veces solamente es todo teórico, pero no. En menor o mayor grado lo que se busca es que la educación, ¿sí?, permita que ustedes cuando salgan de 11 grado tengan unas capacidades básicas, ¿cuáles? De lectura, de escritura, de expresión corporal, de capacidad de discernimiento, ¿sí?, de retórica, de empleo de diferentes herramientas básicas digitales, Word, Excel, todo lo que es básico de Web 2.0, es decir, todo lo que Internet nos permite, los diferentes correos, etcétera, etcétera. Además de eso, el desarrollo de diferentes trabajos básicos, por ejemplo, la redacción de textos, de documentos, hasta redactar una carta sencilla es algo que ustedes deben salir sabiendo ya de bachillerato, ¿sí? Más cuando hablamos de una modalidad. La modalidad, pues, ajustada al contexto, busca que ustedes tengan unas competencias y unas capacidades básicas con un técnico para un qué hacer en un contexto específico. ¿Cuál contexto? En el que estamos, en el rural. Bien, entonces vemos que pues eso ha sido difícil, ha tenido dificultades por diferentes aspectos, desde administrativos, logística, profesores también tienen mucho que ver en todo eso, voluntad de los estudiantes, hay muchos aspectos también. Vemos que eso se ve marcado en dos aspectos. Educación pública por un lado, educación privada por otro lado. Desigualdades de nivel urbano, nivel rural, inclusive a nivel departamental. ¿Cómo así todo eso se ve marcado de esas maneras? Ejemplo, siempre en la maestría un profesor nos ponía ese ejemplo muy interesante. No es lo mismo estar yo en clase de ciencias sociales o de naturales y hablando de relaciones espaciales ambientales desde sociales y hablando del mar, ¿cierto? Del ciclo del agua y cómo es que el agua va al mar, llega y cómo es que se evapora y todo esto y la erosión que genera el agua en las costas y todo eso. Y yo se los puedo explicar a ustedes, ¿cierto? En una clase, llevar un video, una guía y pues ustedes hacen imaginación y máximo con el video logran eso. Muy diferentemente un colegio privado, sobre todo los colegios privados que tienen buena capacidad económica, que están hablando de eso y bueno, y de excursión nos vamos a ir Ay, se me olvidó dónde es que confluye el río Magdalena con el mar en Taganga, creo que es, no. Bueno, en la costa atlántica. Y por medio de un aprendizaje significativo el estudiante ir y ver eso, estar allá, darse cuenta, pues, el momento en que el agua, lo que llamamos agua dulce, es decir, agua de fuentes hídricas que no están, que no son saladas, llamémoslas así, no es que sean dulces como tal,
¿sí? Cómo el río se va compaginando con el mar, cómo eso hay una mezcla, hay un ecosistema que vive justo en ese borde, porque un ecosistema que es un híbrido entre un ecosistema marino y un ecosistema terrestre o de aguas del interior, ¿sí? Cómo la contaminación llega, a ver la erosión que se genera. O sea, todo eso no es lo mismo aprenderlo solamente por medio de guías, por medio de documentos, de videos, que poder hacer aprendizajes significativos. Claro que podemos hacer aprendizajes significativos desde nuestro contexto, pero es diferente cuando estamos en clase de química y pues por lo menos yo resalto mucho el trabajo que la profe Herminda hace con ustedes, pero sé que no va a ser lo mismo un laboratorio de un colegio privado con todos los juguetes a la mano, ¿sí? Con todas las probetas, con todos los equipos que ustedes, cada uno pueda prácticamente hacerlo y no solamente viendo porque no hay los elementos, no hay el espacio. Y todas las asignaturas tenemos ese contexto, ¿sí? Ustedes son testigos de las carencias que tenemos nada más en nuestra institución, pero aún así creo que no nos va tan mal, digámoslo así. Creo que con las uñas hemos hecho mucho, pero es un ejemplo que traigo para poner ese paralelo entre la educación privada y pública. Y a su vez, entre la educación privada y pública, un momento por favor. Bien, continúo. Entre la educación privada y la educación pública y también entre la educación urbana y la educación rural, ¿sí? La educación urbana tiene una ventaja. Como ustedes saben, los dineros de una institución llegan por la cantidad de estudiantes. El gobierno le consigna a un colegio por la cantidad de estudiantes que tenga. Ejemplo, redondeemos a 400 estudiantes en Santa Elena, en nuestra sede, es alrededor de 40 millones lo que le llega al año para distribuirlo en todas las escuelitas, en todo, y eso no alcanza para nada, porque prácticamente en más de 5 o 7 millones de pesos son solamente para gastos operativos de pólizas, de pago a contadora, de gastos básicos de utensilios, es decir, en cambio, los colegios urbanos tienen muchos estudiantes y no tienen tantas sedes. Entonces, en unas grandes edificaciones en una gran edificación está concentrado todo y todo ese presupuesto lo pueden manejar en una zona o máximo 2 zonas. Entonces, eso es una gran ventaja también en orden presupuestal. A su vez, pues, tienen acceso, obviamente, en el sector urbano a mayores redes de comunicación, ¿sí? Una población que por lo general tiende a ser más capacitada, ¿sí? Digámoslo así, en el sector urbano tiende a haber más profesionalización que en el sector rural. Eso también es una ventaja porque no es lo mismo un estudiante que llega a su clase, a su casa y tiene un padre de familia que ha podido acceder a también un proceso educativo más completo que le permite acompañar ese proceso educativo y no el de un padre de familia que pues desafortunadamente por los limitantes del contexto no ha podido acceder a una educación tan completa. No es lo mismo, es una realidad que debo señalar hoy. Entonces, ¿qué más podemos señalar entre la diferencia entre el nivel urbano y el nivel rural? Hasta la planta docente hay una diferencia, ¿sí? Hay una diferencia porque por la cantidad de estudiantes vemos, pues considero que nuestra institución afortunadamente no adolece de eso, ¿sí? Pero vemos como por menos estudiantes, pues hay menos profesores y hay instituciones que no tienen la oportunidad de brindarle un profesor con el perfil idóneo para dictar lo que se debe dictar. Ejemplo, cuando hablamos de las postprimarias, que es lo que abundan en muchas zonas rurales por la poca cantidad de estudiantes. Entonces, por ejemplo, yo siempre he debatido eso. Si yo quiero a mi municipio, yo quiero a mi sector, a mi colegio, yo como padre de familia hago lo posible por apoyar el colegio que está en mi sector. Es algo que pues dentro de la comunidad santalenera he visto que lo que hacen a veces, bueno, es respetable, cada cual es dueño de eso, pero mandan los estudiantes fuera del contexto santaelenero a estudiar y en las pruebas IPES el colegio tiene hasta mejores resultados que los colegios que están afuera, pero los mandan afuera y eso lo que hace es perjudicar a la institución, porque entre menos estudiantes hay menos presupuesto y hay posible menos cantidad de profesores, pero es respetable, pero es un apunte que siempre aclaro a ustedes como actuales estudiantes y futuros padres de familia, muchos de ustedes, y habitantes de esta región para que lo tengan presente también. Bueno.
¿Qué más podemos ver? Bueno, desigualdades inclusive a nivel departamental. No es lo mismo hablar de un colegio de la región andina o de un departamento de la región andina que un departamento de la costa caribe o sobre todo de la región pacífica o de los llanos. No puedo entrar a comparar inmediatamente eso por el nivel sociocultural, por la infraestructura, por la planta docente que llega, etcétera, etcétera. Yo no puedo comparar a Santander con el Chocó, por ejemplo. Yo puedo comparar Santander con los demás departamentos de la región andina que tengan unas condiciones semejantes, como Boyacá, quizá con Norte de Santander, y eso ya Norte de Santander tiene un problema, con Cundinamarca, aunque Cundinamarca pues tiene mejores avances, Antioquia, por ejemplo. Entonces, ven, Colombia tan diverso implica tener en cuenta esa amalgama de problemáticas a partir del contexto. Bien, continúo. Alcanzar la cobertura total y una educación de calidad requerirá esfuerzos más exhaustivos, en particular en las zonas de periferia, donde además se debería poner énfasis en una agenda educativa local que fomente la diversidad y la integración del patrimonio cultural inmaterial en los procesos de enseñanza formales e informales. Esto último debería tener especial énfasis en el cierre de brechas con poblaciones tradicionalmente excluidas como los indígenas, los afrodescendientes y la población con necesidades educativas especiales, es decir, los estudiantes con síndrome de Down, con limitantes visuales, con alguna condición fisiológica o sobre todo cognitiva que no le permite tener un promedio de rendimiento, llamémoslo normal, entre comillas. No es que sean anormales, sino que no tienen un rango común de rendimiento, pero no es que sea anormal porque ellos aprenden a su ritmo, tienen muchas capacidades también, solo que hay que saberlas encontrar y formar. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Vamos a ver si lo puedo proyectar aquí. Espera un momento. ¿Cuál es el problema de la educación? Tenemos el contexto educativo, vemos que hablamos del mismo problema centro-periferia. En el centro es una mejor educación. Entonces siempre no, las capitales, las principales ciudades, los mejores departamentos tienen mejor educación. Y las periferias tienen ese inconveniente. No tienen un buen sistema educativo, buena inversión. Y lo que le digo, o sea, es muy difícil cuando hasta en inversión está limitada por la cantidad de estudiantes para comenzar. Si uno dice, no, pero es que los profesores deben innovar, claro, pueden, pero cuando no hay buenos salones y no hay plata para arreglar los salones, cuando los salones son un horno, cuando los salones llueve y se le mete el agua, a más no poder, cuando no tienen buenas fuentes de electricidad, cuando no hay video business para usar las tecnologías de la información y la comunicación, cuando no hay fuentes de internet. Díganme, ¿cómo se puede innovar y cómo se puede hacer eso cuando los recursos son escasos? Bueno, entonces para que lo tengan ustedes presente también dentro del contexto que estamos. Bien, entonces, retomando la situación, ¿dónde iba? Ah, bueno, hablo de los contextos rurales, por ejemplo. ¿Qué pasa? La educación afrodescendiente, indígena, no es la misma que la de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos tienen unos contextos específicos que el país desde la Constitución del 91 ha intentado rescatar cada vez más. ¿Cómo así? Ellos tienen un idioma propio, por ejemplo, los indígenas. Además de eso, tienen unos valores, unas costumbres propias que hay que resaltar, unas muestras artísticas propias. Y todo eso es un reto educativo, más cuando hay un problema. Cuando la gran mayoría de profesionales, entre ellos me incluyo, somos generalmente de un sector, bueno, que yo crecí en el campo en mis primeros 10 años, pero somos o provenimos siempre de un sector urbano donde no nos gusta por lo general el sector rural. Además de que no nos gusta ir generalmente el sector rural, no tenemos presente eso y pues nos estandarizamos en el conocimiento tradicional y no tenemos en cuenta esa labor de rescate del contexto que hay, ¿sí? Lo cual es un reto. Si yo, por ejemplo, yo como profesor me fuese a trabajar un contexto indígena, estaría MFP en este momento, mirando fuera del pote, como dicen coloquialmente, porque no tengo aún un conocimiento, un dominio de un idioma, una valoración, porque para comenzar, hasta la infraestructura de muchos colegios indígenas es una maloca, es un gran
no sé, llamar la choza, entre comillas, enorme, edificación a modo indígena, ¿sí? Que rescata ese centro de conocimiento donde ellos a su vez su sabiduría la debaten, la comparten. Bueno, bien, continúo leyendo. También continúa siendo un desafío la permanencia de los adolescentes en la educación secundaria y media, especialmente aquellos que están en las zonas urbanas con más bajas condiciones de vida y en zonas rurales. La permanencia es un problema muy delicado. Bueno, supongamos que están medio las condiciones educativas básicas que brinda el Estado. ¿Cómo hacer cuando el estudiante vive lejos? Cuando el estudiante viene a la institución y no cuenta con cómo alimentarse. Yo valoro mucho el esfuerzo de los estudiantes aquí en Santa Elena y sobre todo los chicos rurales, porque ellos son los que realmente les cuesta trabajo de estudiar. Los de aquí, los del pueblo, no, porque la verdad, sus padres afortunadamente les brindan muchas comodidades para poder ir y venir, y más allá de caminar un par de cuadras ya están. Pero el que le toca venirse, que llovió y ya está liso, que toca estar temprano ayudando a hacer los labores de la casa, que ordeñar, que esto, que toca guerrear en la moto desde Sardinas Baja para subir hasta el pueblo, desde Pavas, bajar desde... O sea, yo admiro mucho eso, porque no son los únicos que les ha tocado, pero en pleno siglo XXI aún seguimos bajo esas condiciones y son los estudiantes que más esfuerzo están dando y son los que tienen más admiración solamente por ese sencillo detalle. Por acto de presencia ya tienen todo mi respeto y mi admiración. Y esa dificultad gastan más tiempo que lo que normalmente los otros chicos hacen. Bien, entonces hay otro limitante, la permanencia también. Para que una educación de calidad corrija la inequidad se debe llegar a la cobertura universal de educación básica. De acuerdo con los cálculos de la CEPAL, entre 12 y 14 años promedio de educación reducen en 80% la probabilidad de ser pobre en Colombia. La CEPAL es una organización de las Naciones Unidas que es para la cooperación y el desarrollo económico de América Latina. No recuerdo cómo es que está bien el desglose de la sigla, pero es Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de América Latina. ¿Listo? Cuando este promedio actualmente es de 9 años. Entonces, vemos que las personas que logran adquirir un ciclo educativo de 12 a 14 años disminuyen su rango de pobreza. Tienen menos probabilidades de estar en la brecha de pobreza. Ya habíamos hablado qué es ser pobre en Colombia. ¿Lo recuerdan? Que ingresos mínimos a 500.000 pesos, 400.000 pesos al mes, etcétera, etcétera. ¿Qué es un promedio de estudio de 9 años? Que yo haya hecho máximo de primero lo que es la básica primaria, secundaria, perdón, hasta 9º grado. Ustedes siempre se han preguntado por qué en 9º grado se gradúan. Porque resulta, pasa y acontece que antiguamente usted con un 5º de primaria, usted ya tenía un nivel educativo alto, porque antes poca gente estudiaba. Eso se fue ampliando. Llegó hasta 9º y quien salía de 9º ya tenía, podía ya hacer algún técnico, ya tenía una educación algo completa, entre comillas. Cada vez vemos que ha aumentado. Hoy en día, usted hasta con un título profesional universitario, como afortunadamente el acceso a la educación ha sido mayor, ya no es digamos así, el zumbalocas del pueblo, es decir, la persona más capacitada, no, es un título normal. Hoy en día hasta una maestría ya, sí, ya es de peso, es decir, un posgrado, pero no quiere decir porque están los doctorados y están los postdoctorados. Yo diría que hoy en día con un doctorado realmente no tiene un peso de educativo, ¿sí? O una maestría, por ejemplo, pero de para abajo ya es algo muy común. Creo que es algo bueno, no digo que sea malo. Eso significa que la gran mayoría de la población ha mejorado muchísimo el nivel educativo, pero aún queda retos por cumplir. ¿Qué significa estudiar de 12 a 14 años? Mínimo ser un tecnólogo. Recuerden que ustedes cuando se gradúen el otro año de 11 grado serán técnicos agropecuarios. Y si desean, lo cual les recomiendo mucho a quienes de pronto no puedan acceder a la universidad, el SENA ofrece excelentes tecnologías que son un primer paso para tener prácticamente más de medio posgrado. Entonces, si estudian 14 años, 3 años en el SENA, es más, ustedes como siendo técnicos les homologan prácticamente un semestre, les tocaría 2 años y medio en muchos casos. Y ya con un tecnólogo pueden entrar en cualquier empresa como tecnólogos y comenzar a laborar y terminar su ciclo educativo en cualquier lugar desde que tengan el manejo del tiempo adecuado.
Bueno, es mi recomendación a ustedes como futuros graduandos. Bien, el reto para Colombia será promover trayectorias completas en educación con acceso, permanencia y calidad, desde el preescolar hasta el nivel superior. De igual manera, reducir la tasa de vinculación escolar de niños, niñas y adolescentes y promover políticas que reduzcan los factores asociados a deserción. Este párrafo es bonito. Este párrafo es el resumen de los anteriores. Todo lo que he dicho. ¿Qué pasa con Colombia? Primero, que cada ciudadano colombiano, cada futuro, cada niño tenga el derecho de una trayectoria completa en educación. Tenga buen acceso, permanencia y calidad. ¿Desde dónde? Desde el preescolar hasta el nivel superior, lo cual es difícil porque, como ustedes se pueden dar cuenta, por lo menos las cifras de primera infancia y sobre todo de educación media, bien, o sea, no es que sean buenas, pero tampoco son malas, pero en la educación universitaria, como ahorita vamos a leer, vemos que hay un reto enorme porque son pocos los que logran acceder, o sea, que más de la mitad de los colombianos de que se gradúen no entren a una educación superior, la verdad aún estamos rezagados en ese aspecto. Bueno, aunque ahí hay un debate. Yo debatía siempre eso con una persona, un ingeniero de sistemas, y de hecho ni mecánico en Bucaramanga, pero soy ingeniero de sistemas también, el hombre es muy capacitado también. Y él me decía algo que es cierto, él tiene razón en algo también. Por eso es bueno que ustedes dentro del aspecto laboral, es más, si pueden, tengan presente un tecnólogo. Si hay algo de tecnología que les gusta y ven que ese tecnólogo luego lo pueden complementar para terminar un pregrado en lo que les gusta, ¿sí? Háganlo. ¿Por qué? Porque es que resulta y pasa que tenemos algo en el mundo laboral que es un mercado laboral, ¿cierto? Y resulta y pasa que en Colombia hay muchos estudios, lo que no pasa, por ejemplo, en Europa. Y es que a veces nosotros nos graduamos y siempre pensamos de una vez en la universidad. Pensamos en un ciclo de pregrado, ¿sí? Lo cual no es que sea malo. Lo cual sucede que hay mucha gente que es universitariamente, que es egresada de las universidades y hay poca gente que haga los trabajos intermedios, ¿sí? ¿Cómo así? Como dirían coloquialmente, mucho cacique, poco indio. Hay muchas personas que quieren estar aquí, en la punta de la pirámide, ¿cierto? Lo cual es bueno, ¿sí? Y esas personas generalmente están ahí con posgrados, ¿cierto? Y pregrados. Y hace 20 años eso era así. Cuando inició el siglo XX, al 2010, usted con solamente ser profesional ya tenía mucho espacio en el cual laboral porque no había tanto profesional. Pero hoy en día, la mejora de las políticas públicas, también las universidades privadas que a veces, pues, yo siempre las critico porque no exigen lo mismo, no es el mismo nivel de calidad, no todas, hay unas universidades muy buenas, ha hecho que la demanda laboral esté saturada de mucho profesional, ¿sí? Entonces muchos se vuelven profesionales en pregrado y les toca a veces ponerse a hacer esa especialización o maestrías porque no encuentran trabajo y para no perder el tiempo se siguen profesionalizando. Pero resulta y pasa que en el mercado laboral industrial, hablemos del sector industrial, en la gran mayoría de los casos, lo básico que se necesita a gran escala es técnicos y sobre todo tecnólogos. Perdónenme esa orografía, me compré un lapicero para ver si escriba mejor, pero eso ya no es problema del lapicero. Es que también es difícil en el iPad, pero ustedes saben que mi letra no es la mejor. ¿A qué voy? En el mercado laboral, ustedes, si hacen primero ustedes salen como bachilleres con un técnico. Ese técnico, si el sector rural tuviera un buen desarrollo agroindustrial, habría bastante oferta laboral, pero en Colombia desafortunadamente no es así. Vemos en Santa Elena de Lopón un sector agropecuario que no tiene una producción industrial a gran escala o mediana escala. Entonces,
ustedes haciendo un tecnólogo, no necesariamente el sector agropecuario, el SENA ofrece tecnólogos en múltiples ramas, y esos tecnólogos, ustedes terminan, les van a homologar un semestre por lo menos, por ser técnico ya de un CAP que le entregan cuando gradúen de esta institución, del ITA, con el SENA, se ahorran un semestre, 2 años y medio, tienen ya una certificación de tecnólogos que les permite laborar en cualquier empresa con sueldos de enganche buenos, no es que sean millones, pero van a poderse enganchar fácilmente. Y al engancharse fácilmente pueden seguir estudiando para que ya laborando terminen un pregrado. ¿Y por qué señalo eso? Porque es que hoy en día se ha visto que hay muchos ingenieros, yo lo hablo, mi hermana es ingeniera y pues ella me contaba mucho eso, que hay muchos que preferían, se graduaban y como no tenían a un campo de acción, ¿qué hacían? En el SENA o en las unidades en Bucaramanga, mientras les salía trabajo, arrancaban a hacer un tecnólogo porque se daban cuenta que la mayor demanda laboral era más de tecnólogos que profesionales. Por lo que les digo, mucho cacique y poco indio. Siempre para mandarse necesita uno o unos pocos y para hacer las cosas necesitan muchos. Entonces, no es que no vayan a estudiar un pregrado, no, yo no estoy diciendo eso. Pero hoy en día, como buena estrategia, en Europa esto es algo muy normal, aquí en Colombia a veces lo vemos es como algo malo y creo que debemos cambiar esa perspectiva porque el mercado laboral nos la está imponiendo también, es que si yo logro hacer primero un buen tecnólogo, si no es con el SENA, con cualquier otra institución, las unidades también, en Barbosa está, hay universidades que también ofrecen tecnólogos a distancia o presenciales, que si lo logra acceder sería muy bueno. Y enganchado laboralmente termina un pregrado, ustedes ya están titulados y están enganchados laboralmente. ¿Por qué señalo esto? Porque la dificultad, la principal dificultad cuando yo me gradúo es poderme enganchar a trabajar. Y una buena alternativa es tener presente esto. Bueno, bien. Entonces, continúo con la guía. Es una breve apunte que les daba para que lo tengan presente. Creo que ya lo había dicho una vez en la institución. Bueno, de los estudiantes que ingresan a una carrera universitaria, solo la mitad se gradúa. Ojo, ¿ven? La educación superior constituye uno de los principales retos para la política pública del país. El sistema educativo aún tiene dificultades para proveer una educación superior universal. Sumado a esto, indica el Banco Mundial que el total de estudiantes que ingresan a una carrera universitaria, solo el 50% puede finalizarla. El Estado no solo enfrenta dificultades para garantizar acceso a la educación, sino que además, una vez dentro del sistema, tampoco es posible asegurar la finalización del ciclo de aprendizaje. Por otra parte, existe una desconexión entre las habilidades enseñadas, bueno, hasta aquí. ¿Qué sucede? De 20 estudiantes que se graduan, yo lo digo por lo menos de mi promoción cuando yo me gradué en el 2009. Sí, 2009 creo que me gradué. De 40, 30 y algo que nos graduamos en ese grupo, que entramos, por lo menos yo hablo desde la UIS, entramos apenas como 10, creo que fue. Otros para ahí en alguna privada de eso, pero no fue la mitad del salón. La mitad del salón creo que no alcanzó a entrar a una universidad. Y sumado a eso, dentro de los que entramos a la UIS, yo sé que hay unos compañeros que desafortunadamente no han finalizado el día de hoy, se desertaron por diferentes razones, hasta pues formaron familia antes de profesionalizarse, etcétera, etcétera. Entonces, hay una realidad, y es que entrar a veces por limitantes económicos, ¿cierto? Por falta de gusto también. Hay chicos que, lo que les digo, realmente quieren salir a trabajar de una vez y no ponerse a estudiar y no profesionalizarse y capacitarse para poder acceder a diferentes puestos. También forman hasta familias, embarazos adolescentes, entonces pues ya hay que responder por un infante. Son muchas las causas que generan que muchos estudiantes o no entren a la educación universitaria o cuando entran se ven colgados. ¿Qué pasa en la educación universitaria? Muchas veces, y hay un cortocircuito entre el colegio y la universidad. Y por eso uno como profesor a veces ve tristemente cómo en el sistema educativo hasta básica, primaria, secundaria y media se vuelve casi una obligación, o el sistema obliga que el profesor
haga lo posible para que el estudiante sea aprobado. Así el profesor sepa que el estudiante no tiene lo mínimo para pasar. Eso es una realidad. ¿Por qué? Porque cada estudiante en un puesto que ustedes están ocupando como estudiantes de básica secundaria, básica y media, básica primaria, es dinero que le cuesta al Estado. Es un dinero que le cuesta al Estado, que el Estado no puede perder esa plata. ¿Dinero en qué? En lo que envían a cada colegio por gastos básicos, el pago a cada profesor por el nivel de estudiantes que están ahí, las inversiones que hacen en infraestructura, aunque aquí en Santa Elena en 5 años no he visto que haya llegado una inversión directa del gobierno que diga, no, vamos a donar una obra independientemente del presupuesto, no, nada. Bueno, sí ha llegado a implementos para que por lo menos los computadores sí, eso uno no puede ser desagradecido tampoco. Entonces, a lo que voy, ay, se me fue la paloma. Estamos hablando del universitario, de la institución. Uy, se me fue la paloma, perdón. Bueno, volviendo al punto, es difícil, es difícil, es difícil. Y siempre hay una, ya me acordé, hay un cortocircuito entre la educación de las instituciones educativas con las universidades, porque las instituciones educativas tratan de promover la gran mayoría de estudiantes, pero usted llega a la universidad y no es así. Y más cuando es una universidad pública, porque la universidad pública no tiene tantos cupos, entonces maneja la ley de la oferta y demanda. ¿Quiénes son los que entran en la universidad pública? Los mejores IPs, ¿cierto? Entonces uno como profesor, por ejemplo, le está diciendo, esfuércense, y en 11 grado todos se afanan con el IPES, pero no pensaron el resto del bachillerato en al menos pararle bolas al profesor, porque creen que eso no le va a servir, pero resulta y pasa que cuando llegan al IPES no saben leer. Hay temáticas sobre lo que vieron desde bachillerato que sale ahí directa, indirectamente, y nunca le pararon bolas al profesor, y la culpa es del profesor. Y quieren que un profe le solucione todos los 6 años que mamaron gallo. No sé, yo siempre digo que uno a veces de estudiante es desagradecido en eso. Entonces, ¿usted qué prefiere como futuro egresado? ¿Entrar a una universidad en la que pague un semestre de 100,000, 200,000 pesos, que es una educación de calidad? Hablemos de una universidad pública como la UIS, cercana, la UPTC, que es muy buena, universidades en Bogotá como la Nacional, la Distrital, la Pedagógica, es en norte de Santander está pues la de Pamplona, no me convence tanto, pero pues es pública, también asequible. Está la Universidad de los Llanos también en el Meta, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, la Universidad de Caldas, la sede de la Universidad Nacional de Caldas y tanto la de Medellín. En la universidad pública también está que uno diga, la Universidad del Atlántico también, la verdad es un buen referente. Entonces, ¿usted qué prefiere? O así no sean esas. Pagar en una universidad pública un semestre bajo costo educativo, va a salir con un título que lo va a acreditar, no, sus papás no van a tener que endeudarse tanto por eso, más allá de los costos de mantenimiento. O ir a una universidad, o así sea a distancia, en donde el semestre no se baja de 1,000,000 de pesos. Privada. Teniendo la oportunidad de ir a una pública con el simple hecho de esforzarse. Ahí está la tarea de ustedes como estudiantes de 10º y futuros estudiantes de 11, más cuando hay becas, ustedes lo saben. Bueno, continuando. Por otra parte, existe una desconexión entre las habilidades enseñadas en las instituciones de educación superior, las demandadas por el mercado y los requerimientos en innovación en ciencia y tecnología por un desarrollo humano sostenible. Cerca del 50% de los empresarios del país tienen dificultades para llenar sus vacantes, entre otras razones por la falta de competencias genéricas y específicas de los aspirantes. Ustedes se van a graduar el otro año de 11 y van a salir bachilleres técnicos agropecuarios. El colegio les da ese título de bachiller porque es la modalidad de la institución, pero está articulada con el SENA. Entonces el SENA les va a dar algo que es un CAP, Certificado de Actitud Profesional. Esos CAPs son muy valiosos. ¿Por qué? Porque hoy en día el mercado laboral, incluso, pues yo tampoco estoy de acuerdo, porque eso sería ir en contra de la academia, pero esos CAP cada vez han adquirido mayor importancia porque resulta y pasa que las empresas buscan que usted sepa competencias específicas. Usted se graduó de administración de empresas, pero no sabe manejar bien Excel. Entonces, manejar bien Excel no se lo van a enseñar en la universidad.
más allá del uso básico y eso. Le toca a usted, por su propia cuenta y con cursos específicos, manejos de software, por ejemplo, Excel, hay muchos estadísticos, por ejemplo. Entonces, esos CAP se los voy recomendando ya si ustedes desafortunadamente, ejemplo, no nos vamos a ir de Santa Elena y no vamos a poder entrar a un tecnólogo ahorita o después de un buen tiempo. Pero ¿pueden seguir estudiando? Claro que pueden seguir estudiando. ¿Cómo? Existen muchos técnicos virtuales. El SENA los brinda. Hay creo que es. Hay muchas corporaciones que los venden virtualmente y son buenos en la medida que le permite a usted acreditar ese manejo de competencias. Por ejemplo, algo básico. Hay muchas personas que no saben manejar correos, redes sociales, no saben manejar Excel ni Word, sobre todo Excel, ¿sí? Profe, es que eso lo vimos en el colegio. Sí, ustedes vieron en el colegio cómo tabular unas cositas, lo cual es muy valioso porque ya les permite moverse, pero ya manejar gráficas, estadísticas, porcentajes, presentar diferentes matrices con resultados sobre finanzas, eso no lo sabe uno. Yo no lo sé, la verdad, pero eso es lo que se busca. Resulta y pasa que se movió la política, se abrieron nuevos cupos en quienes trabajan en la administración de OPS, y resulta y pasa que usted es uno de los que va en el grupo. Y le dicen, listo, usted trabaja aquí, pero usted no sabe manejar bien un computador, no sabe manejar Excel. ¿Cómo carajos va a querer hacer eso si no se ha seguido capacitando? Entonces mi recomendación es esa, lo mínimo que debemos estar hoy en día es siempre estar a la vanguardia. El SENA ofrece todo eso virtual y gratuito. Lo importante es matricularse y estar constante, todo eso. Y le entregan esas certificaciones y esas certificaciones pesan muchísimo hasta para futuros concursos. ¿Por qué? Resulta y pasa que como lo presencié el año pasado, la gobernación sacó las plazas del departamento que están disponibles para empleados públicos. De hecho, aquí en Santa Elena habían unas, ¿no? Habían 4, si no me equivoco. Y ustedes, muchas de esas, no solo aquí en Santa Elena, sino en el departamento, con solo ser bachiller, podía participar. Profe, yo no sabía eso. Bueno, váyanlo sabiendo. La Comisión Nacional de Servicio Civil, cuando ustedes se gradúen, pueden estar atentos a todos esos concursos y hay muchas plazas que, profe, celadores, sí, claro, con buenos sueldos, buen sueldo básico, prácticamente 2 millones de pesos. Aseadores, sí, pero también auxiliares administrativos solo con bachillerato. Bibliotecarios solo con bachilleratos. Personas que no solamente es, uno dice, no, pero es que esos concursos para bachilleres solamente es para oficios manuales. No, oficios de oficina también, oficios de manejo, por lo menos lo hablo desde el sector educativo, y con buenos sueldos, inclusive a veces mejores que los de uno como profesor. Entonces, todo eso se los comento en este video para que ustedes no se vayan cerrando, porque sé que el otro año muchos van a decir, no, pero es que ya me gradué y ahora ¿qué hago? Toca seguir formándose. El SENA ofrece muchas de las cosas virtuales. Los CAP pueden comenzar por ahí, ¿sí? Como desarrollo de competencias básicas que en una oficina se necesita. Y créanme que se vuelven ustedes muy indispensables en un contexto si manejan eso. ¿Bien? Listo. Si bien el país ha pasado una cobertura del 35% a una del 58% en los últimos 8 años, es necesario encaminar esfuerzos para mejorar la calidad de la educación y evitar la deserción, así como fortalecer programas técnicos a partir de las necesidades del mercado. Bueno, problemáticas en la educación superior, la deserción y a su vez la falta de competencias básicas laborales cuando uno se gradúa. Bueno, por lo que le expliqué anteriormente. Bueno, vemos esta gráfica, voy a ver si la logro ampliar. Entonces yo sé que ya la estudiaron juicioso, ¿cierto? Yo sé que sí, pero la volvemos a ver. Dice, matriculación por género, educación terciaria, ¿cierto? Es decir, educación superior. Entonces vemos que, por lo general, hay más mujeres que hombres, interesante, matriculados, estudiando, ¿cierto? Hasta el 2016 podíamos ver eso. Entonces, es bueno porque la educación es algo que cierra brechas. ¿Y qué mejor brecha que cerrar que la brecha de género que tanto daño yo diría que le ha hecho a la sociedad? Lo que yo siempre les he dicho, o sea, si hay un grupo de personas que son las que más deben valorar la educación son las mujeres. Porque ustedes hasta ahorita, quizás hasta sus mamás, son las primeras 2 generaciones que han podido acceder, entre comillas, formalmente a modelos educativos.
Hablen con sus abuelas y bisabuelas. No, no se podía. Las mujeres principalmente por cultura y por hasta oportunidades de los mismos papás y las mismas mamás las dejaban solamente para labores del hogar, lo cual no son malas, son muy buenas, son muy valiosas, porque vaya usted haga eso, se le va todo el día y no le queda tiempo para nada, pero el profesionalizarse le abre a uno más puertas que solamente el hogar. Y es bueno uno tanto saber hacer el aseo de la casa, como también uno ser un profesional que puede desempeñarse en otro contexto. ¿Listo? Y eso las mujeres no podían acceder a eso. Y yo digo que las primeras que deben valorar la educación son las mujeres por eso, porque esto es nuevo. Hasta ahorita es que las mujeres realmente están teniendo esa proyección. Antes no. Antes eran solamente consiga un esposo y cumpla las labores del hogar. Hay chicas que aún lo quieren así, es respetable, pero creo que no se pueden solamente, desen las dos oportunidades. Pueden tanto tener un hogar como ser profesional. Bien, continúo. A pesar del progreso en cobertura, más del 22% de los estudiantes no reciben educación media. América Latina ha visto grandes avances en la provisión de la educación en las últimas décadas. Aunque la cobertura de educación secundaria en Colombia se comporta por encima de la media de Latinoamérica, los esfuerzos aún son insuficientes para lograr la cobertura universal. En 15 años se ha pasado una cobertura neta de 64-78%, quedando un rezago importante por cumplir. La meta es ambiciosa, llegar a 83% este año y a 100% en 2030. En particular porque el esfuerzo hay que hacerlo en las regiones más olvidadas y menos atendidas por el Estado. El reto en educación media es adaptar a las necesidades de los jóvenes y del territorio y que tenga una mayor vinculación con la educación superior. Bien, vemos que el reto de cobertura educativa a nivel urbano está prácticamente completo. A nivel urbano, pues están los medios de transporte, están los subsidios del gobierno que dan por transporte, a su vez lo de familia en acción, y todo eso se vuelve como un enganche para que el estudiante vaya a estudiar. Así no quiera, vaya para que le den un subsidio al menos. Aquí también, en el sector rural, pero hay más limitantes, lo que yo hablaba al principio, hay muchos sectores que a pesar de que hayan esos enganches no pueden porque es que la cuestión topográfica los limita. Y eso no solamente pasa en el municipio más apartado de Santander, o sea, Santa Elena de Lopón, sino también en otros municipios que son población rural. ¿Listo? Entonces, es una meta que hay que hacer. Yo recuerdo que yo entré a estudiar el bachillerato en el año 2004, creo que fue. Y el 2004, 2004, 2005, 2006, nos tocaba aún pagar matrícula y pensión. Y además de eso, la Asociación de Padres del colegio donde yo estudié sacaba una rifa con varios puestos y era un deber uno comprarlos o venderlos para ayudar con recursos a la institución, a la Asociación de Padres, que era la que hacía obras, ¿sí? Porque el colegio no lo podía hacer directamente. Hoy en día no, hoy en día todo eso, porque el gobierno pues aumentó la brecha de cobertura, la de cantidad, dándole un mínimo básico a las instituciones para que con eso trabajen, lo cual, como les digo, no es suficiente, es la realidad, pero el gobierno se escuda en eso. Y siento que ha sacrificado calidad porque eso lo vuelve como una especie de obligación para que el estudiante se promueva, lo cual no siempre es así porque es que yo quisiera que todos se promovieran, pero es que hay estudiantes que desafortunadamente van solo a calentar puestos. Esa es la realidad. También, obviamente, eso no quiere decir que sea solamente culpa del estudiante. Hay que ver nosotros como profesores en qué estamos fallando o qué nos está faltando. Bien, la principal fuente de financiación de la educación en el Sistema General de Participaciones, cuya modificación está en perspectiva y debería orientarse hacia el apoyo al mejoramiento de la educación en aquellas zonas geográficas más marginadas y con bajos resultados cualitativos. Un anuncio, por lo menos, una de las luchas que ha tenido FECODE, que es la Federación Colombiana de Educadores, es eso, que el Sistema General de Participaciones se reajuste para que el sistema educativo reciba mayores recursos. ¿Por qué? Porque los recursos están sujetos creo que es al IPC, al índice de productos de precios del consumidor, se llama, índice de precios del consumidor, creo que es, el cual sube un porcentaje y ese porcentaje la educación le aumenta, pero los gastos educativos se han dado cuenta que exceden a ese IPC. Entonces, hay muchas problemáticas en torno a esos recursos que llegan, además de que a veces no llegan a tiempo, pero bueno, es como un apunte en torno a lo que vemos cuando hay manifestaciones de los docentes, por ejemplo. Bueno,
Tasa neta de matrícula a nivel secundaria Latinoamérica. Entonces, como podemos ver, Colombia en su tasa neta, Argentina está arriba, América Latina está... Colombia está cerca del promedio de América Latina y está muy semejante con Venezuela, lo que puedo ver, ¿cierto? La meta es el 100%, que lo podemos ver acá. Por ahora vemos a Colombia que está de la mano con América Latina y Venezuela, pero vemos, por ejemplo, países como Argentina, que como la educación es gratuita hasta la educación superior, pues tiene una alta tasa de escolaridad. Bien, bien, entonces, vamos. Colegios públicos y de periferia muestran los desempeños más bajos en calidad educativa. Los sustanciales avances realizados en cobertura no se han visto igualados por avances en la calidad. Una gran proporción de los estudiantes no adquieren las competencias básicas. Los resultados de las recientes evaluaciones Prueba Saber 11 muestran que la desigualdad entre regiones y entre colegios oficiales y no oficiales constituye un importante desafío. Por ejemplo, de los 100 mejores colegios en dichas pruebas, solo 3 eran oficiales, los cuales escalaron a esa posición por condiciones institucionales y organizacionales excepcionales. Sin embargo, si los resultados se controlan por los antecedentes socioeconómicos de los estudiantes, al comparar las instituciones no oficiales y las oficiales de los deciles más bajos, personas de más bajos recursos, las primeras muestran peores resultados que las segundas. Esto quiere decir que los antecedentes socioeconómicos tienen un peso significativo en los resultados de las pruebas. Además, a nivel internacional, el país ocupa uno de los últimos lugares en las pruebas PISA, aplicadas a los países miembros y asociados de la OCDE, siendo superado en la región por Chile, Uruguay, México y Costa Rica en los 3 aspectos evaluados por la prueba: matemáticas, ciencias y habilidades lectora, y está sobre la media en las evaluaciones realizadas por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la UNESCO, con excepción de componente de escritura, donde se ubica por debajo de la media regional. No es lo mismo cuando va un estudiante a presentar las pruebas de estado, siendo del New Cambridge, en Bucaramanga, del Panamericano, de la Quinta del Puente, del Santa Teresita, del Pilar, del Rosario, de las Belemitas, colegios privados en donde un padre de familia mensualmente tiene que invertir más de 200,000, 300,000 pesos por la educación de su hijo, sin contar todo lo que a veces le piden de remateriales. No es lo mismo que un estudiante al que el papá no le invierte nada, no le cuesta nada, ¿sí? Económicamente, más allá de los 500,000 pesos que en promedio se gasta iniciando el año por uniformes, cuadernos, y a lo sumo, porque hasta el refrigerio hoy en día afortunadamente lo dan, ¿sí? No es lo mismo la exigencia de ese papá con el ICFES del hijo. Entonces uno dice, ¿por qué a los privados les va bien? Ay, es que allá dan mejor educación. Pues es una posible razón. Pero comencemos por lo primero. ¿Será que un estudiante que ha estado en un colegio privado no va a tener que responderle a un padre de familia que le ha invertido esa plata a su hijo para que tenga una buena educación? Quiero un estudiante de colegio público que prácticamente va y como que es porque en muchos casos tiene que ir. ¿Será que la misma motivación al presentar un ICFES un estudiante que sabe que graduándose va a acceder a una educación, ¿sí? Y entre mejores el resultado de ICFES tenga, mejor oportunidades va a tener, a sabiendas de que tiene el apoyo de sus padres de familia? ¿A qué motivación tiene un estudiante que llega a presentar el ICFES sabiendo que muy seguramente el otro año, así tenga un buen resultado de ICFES, no va a tener apoyo para poder seguir estudiando así sea virtual? O sea, a mí el ICFES no me gusta en la medida de que esas cifras dicen, sí, somos mejores, somos peores, pero a veces deja de lado todos esos aspectos, ¿sí? ¿Será lo mismo yo tener en cuenta el resultado de un ICFES de un estudiante que no le importa la educación y que desafortunadamente está desobligado estudiando, que un ICFES de un estudiante que sí es consciente, que hace parte de su proceso de vida, que la educación a mediano o largo plazo le puede estar dando mejores oportunidades, que por formación personal, etcétera, etcétera? ¿Ven? Hay muchos afluentes, pero desafortunadamente hay algo. Vean estas cifras, lo que yo siempre les he dicho. Gústenos o no, para el gobierno, el Instituto Técnico Agropecuario no es
El ITA de Santa Elena de Lopón, que está ubicado en la calle Cuarta del Parque, que tiene una granja, que tiene limitantes, que los estudiantes no todos tienen las mismas oportunidades de cobertura. No, es un código DANE que refleja unos resultados del ICFES. Por eso uno como profesor siempre les dice, ojo con el ICFES. Primero por ustedes y segundo por la institución. Ustedes por las oportunidades que pueden tener a un mediano o largo plazo, como yo les siempre cuento esa anécdota de una compañera que ella nos decía en el colegio, yo la verdad fui presenté el IPES por presentarlo porque yo los veía a ustedes angustiados, yo sabía que no tenía el apoyo para estudiar, no me importó. Estudió en el SENA, hizo la tecnología en alimentos, creo que fue. Allá creo que no le pidieron mayor IPES, pudo hacerla. Pero después quiso entrar a la UIS y ahí sí le pidieron el IPES. ¿Qué pasó con el IPES? No tenía un buen IPES. ¿Qué le tocó hacer después de haber estudiado 3 años de tecnología con muchos conocimientos que ya había visto y que había dejado de lado? Ponerse a estudiar de cero, pagar un pre-IPES de más de 2 millones de pesos para ponerse el día. Y esa es otra cosa, cuando ustedes están en 11 grado presentando un IPES, es cuando más deben motivarse, no, o sea, no estresarse, pero sí poner de su parte, porque están en el momento que deben estar presentando una prueba de estado para la que estudiaron 11 años. Muchos dicen, no, después hago un pre-IFES. Sí, pero es que después ese pre-IFES, por lo menos, se viene una larga. Ahorita la pandemia, muchos chicos les corrió todos los planes. ¿Qué pre-IFES uno puede hacer si ya no puede ni salir prácticamente a ningún lado? Todo virtual. Aprovechen, pongan de su parte y tengan un buen resultado por ustedes, por la institución, por el municipio. Esta situación de los urbanos, de los rurales, por lo menos yo he tratado de hacerle un seguimiento a los resultados ICFES y a pesar de que Santa Elena de Lopón, a 310 kilómetros de Bucaramanga, sea el municipio más distante, ojo, somos el municipio más distante de la capital del departamento, tenemos unos muy buenos resultados ICFES. Nos podemos dar la mano con cualquier colegio básicamente de la provincia, tanto comunera como veleña, y hasta con los privados. Sobre todo el año pasado un excelente resultado, perdón, antepasado, el año pasado tampoco fue tan malo, y los años anteriores hemos visto una estabilidad que no, a pesar, o sea, estamos fuera de eso, que porque estamos lejos entonces debemos ser malos, ¿no? ¿Por qué? Debemos exponer antes más de nuestra parte y demostrar que somos capaces de dar más. Bueno, entonces ustedes pueden ver en esta gráfica básicamente que en relación el promedio de 2017, en Bogotá estaba el promedio de los privados en 281, en Colombia en 265, en Bogotá en 259 los oficiales, en Colombia el oficial en 239, y des en cuenta en Chocó, ¿dónde está? 204, 208. Yo por eso lo primero que les digo a los estudiantes de 11 grado, usted como mínimo debe tener un promedio de 250. Ay, profe, que es que pasar, perder el IPES es con menos de 250, no. Perder el IPES es sacar menos de 30 puntos en una asignatura. Pero si usted como estudiante saca menos de alrededor de 250 puntos, como ustedes pueden ver, es que usted está por debajo del promedio nacional. Es decir, usted es un estudiante que en esa prueba de estado tiene unas competencias por debajo de la gran mayoría de estudiantes. Lo mínimo que ustedes deben tener presente es que deben sacar un puntaje igual o mayor que el promedio nacional. Porque es que lo mínimo que tienen que ser es un estudiante promedio. Es que ustedes recibieron las mismas oportunidades que los demás estudiantes. Si ustedes sacan por debajo es que son mediocres. Ya, eso es así. Entonces deben tener eso presente el otro año para Olímpicos. ¿Sacar 250 puntos es difícil? Creería que no. Sacar 250 puntos es cuando ustedes sacan en una evaluación 25. La mitad. Sacar un 30, sacar un 60, la misma vaina prácticamente. Entonces, creo que ustedes tienen la capacidad para hacer eso. Bueno, bien. Vamos con la última rápidamente. El 52% de los niños no asisten a ningún programa de atención en la primera infancia. La cobertura de edades iniciales, al contrario de la tendencia del resto de niveles escolares, se encuentra rezagada. La estrategia de 0 a siempre, establecida por la Ley 1804 de 2016 como política de Estado, contempla 3 modalidades de educación inicial, en el marco de la atención integral, modalidades institucional, familiar y comunitaria. Estas fueron pensadas diferenciando zonas urbanas y rurales y modalidades de estimulación temprana.
En su mayoría se atienden niños y niñas desde los 6 meses hasta los 5 años en jornadas de 8 horas diarias durante su cuidado durante el día. Después, esta NDS, espero que la hayan buscado, es Encuesta Nacional de Salud, creo que es, espérenme, por aquí la busqué en internet, es ¿de qué? Es de Profamilia. Esta sigla, ay, se bloqueó este computador. Encuesta Nacional de Demografía y Salud, de Profamilia. Bueno, si fueron juiciosos, buscaron esa sigla cuando leyeron, ¿no? De 2015 muestra que solo el 48.4% de los niños asiste a un programa de atención de la primera infancia, quedando una tarea grande por completar. La atención de la primera infancia es fundamental porque en esa primera infancia se comienza a fortalecer diferentes dimensiones, creo que es que se llama así, de aprendizaje. Desde el aprendizaje manual, ¿sí? Y todo lo demás de los estudiantes, es bueno fortalecerlo. Bueno. Bien, entonces, es fundamental, vemos que pues, lo que pasa es que también al gobierno se le critica mucho eso, que los hogares, las guarderías y todo eso, pues muchas veces adolecen como de los implementos, el personal idóneo y todo eso, y muchos padres de familia pues prefieren dejarlos en sus casas. Entonces, es malo porque el estímulo educativo neurológico se inicia desde la primera infancia, ¿sí? Uno no es que nazcan, pero uno puede tener unas capacidades, pero hay que irlas desarrollando, ¿sí? Porque si no se desarrollan, pues usted no las va a poder dominar. La educación inicial no forma parte de la estructura formal del sistema educativo y es contratada a través de terceros. El reto para el país es la incorporación de la educación inicial como primer nivel de la estructura educativa. Una educación de calidad puede superar las desventajas de nacimientos si se inicia desde la primera infancia. Otra de las cosas que el magisterio ha protestado es que preescolar sea de 3 grados. Es decir, que todo esto de párvulos, infancia, creo que se maneje dentro del sistema educativo con un profesor pagado por el Estado, con un espacio idóneo y que tenga ese lapsus, que le permita un mayor desarrollo, porque es que a veces preescolar llegan y ya quieren que el estudiante aprenda a leer, ¿no? O sea, el estudiante debe aprender a coger un lapicero, a contarse los dedos, qué es la derecha, qué es la izquierda, sentarse, limpiarse la colita, bañarse la boca, todas esas cosas que en la guardería lo fomentan, pero también en preescolar debe ya tener eso antes de solamente multiplicar y todo. A veces como que el afán es eso, ¿bien? Colombia ha avanzado en el diseño de orientaciones pedagógicas y bases curriculares para la promoción del desarrollo integral de los niños y las niñas. Sin embargo, es necesario avanzar en su implementación y evaluación a nivel nacional, así como la formación de los docentes de educación inicial, en la mejora de la calidad y flexibilidad de las modalidades de atención y en el trabajo con las familias. También se han dado avances en infraestructuras especializadas para este nivel educativo, pero estos desarrollos aún son insuficientes, especialmente en las zonas rurales del país. Vemos que en general, para cerrar con esa gráfica y todo, son muchos los retos educativos que tiene nuestro país, muchísimos. Y estos retos educativos hasta que el colegio, perdón, hasta que el país no los vaya a suplir, es fundamental hacerlo porque es que la educación es la que permite forjar una sociedad. Podemos ser unos burros cargados con plata, pero si no tenemos formación, seremos solo eso, burros cargados con plata que pasamos por encima de los demás. Pero primero, lo primero que es la formación integral de las personas, humanamente y cognitivamente. Bueno, con eso cierro este comentario de este video. Entonces, de esta guía, perdón. Espero que cualquier duda, comentario que tengan me avisan, me lo comenten. Y les deseo un feliz día. Espero que estén muy bien y que se estén cuidando. Hasta luego.